avanzado ya. Termina con eso, ¿no? Entonces, continúa el fósil activo. Bueno, entonces estábamos hablando de algo que inhiben la enzima convertidora de angiotensina. Básicamente, estos medicamentos no dejan que se transforme la angiotensina 1 en angiotensina 2, porque al inhibir la enzima convertidora de angiotensina no hay ese pasaje, no hay esa conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2. Pero además hemos observado también que inhibe la transformación de la bradicinina, a compuesto binario, que no deja que ocurra eso, entonces aumenta la vasodilatación. ¿Dónde estamos actuando entonces de manera básica con estos medicamentos? Sobre la resistencia a la insulina. Esta resistencia está ligada al sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y por el otro lado, este sistema que está actuando sobre esta resistencia periférica indirectamente actúa sobre el volumen de esta aldosterona, esta hormona, entonces va a retener sodio, va a retener agua, y al retener sodio y agua aumenta este volumen. Entonces, si nosotros bloqueamos esto, una de estas cosas se va a llevar a cabo y va a tener una acción importante sobre el volumen. Recuerden que este volumen está metido aquí, pero yo voy a sacar la presión a ese nivel. Entonces, dos factores importantes tienen que ver con estos medicamentos. Hemos visto que hay varios de ellos y que generalmente son profármacos, es decir, fármacos que tienen que metabolizarse. Y entonces ese metabolito es el que tiene la actividad farmacológica. En el caso del fosinopril, sobre con lentitud y apenas un 36% llega a la circulación sistémica. Después de suministrarlo por vía oral, los alimentos disminuyen también la velocidad por el número de cantidad de medicamentos. Se hace mucho más lenta la absorción, pero igual va a lograrse el objetivo. Bueno, el fosinopril se metaboliza casi por completo a fosinoprilato o fosinoprilato en un 75%, que es el metabolito en realidad activo, ¿no? Y al conjugado de cloruro de fosinoprilato, se juntan ambos, digamos, tanto por la orina como por la bilis. Pero es importante que la función hepática con estos medicamentos siempre sea la óptima, obligatoriamente tienen que transformarse en el metabolismo activo. Bueno, aquí tenemos las presentaciones de 10 miligramos, de 20 miligramos, de 40 miligramos. Son todas las presentaciones que existen de fosinopril. Luego, obviamente, tienen envases que son productos norteamericanos normalmente para tener en farmacia y vender al jaleo. Entonces, este es un frasco de 10 miligramos que es un objetivo, ¿no? Que ustedes pueden observar porque en presentaciones de 20 y de 40 miligramos, para que también tengan una idea de lo que podemos hacer con este tratamiento. Seguimos con el fosinopril, ¿no? Las dos expresiones matemáticas máximas, entonces, de su metabolito, que es el fosinoprilato, se alcanza alrededor de tiene una vida media efectiva en el tamaño de 11 horas y media. Eso es importante porque esa vida media permite la dosificación de una sola tableta o de otra tableta, dependiendo de la necesidad que tenga la dosificación oral de fosinopril varía de 10 a 80 al día en personas con depresión de sodio 4 y su índice general se disminuye la dosis a razón de 5 miligramos. Presentación de 20 miligramos, como pueden observar, hay una tableta también de otro producto que en líneas generales sigue siendo el fosinopril. Ya tenemos otro, el ranolapril, viendo la nombre de Dani, como ven ahí, ¿no? En promedio, el 10 al 70% de la dosis
digiere que queda biodisponible de forma no a través del metabolito, durante la actividad, y en cada uno de estos metabolitos tiene la actividad de los fármacos. Los alimentos también disminuyen la velocidad de absorción, pero en líneas generales, aunque sea un poco más tarde, igual se obtienen concentraciones, digamos, los carbohidratos es metabolizado hasta la forma de randocrilato y los metabolitos minéricos que se generan proteína y es la clínica también de este medicamento que no es utilizado casi en las insuficiencias cardíacas, sobre todo se usa para ¿cómo se llama? La hipertensión. También tenemos otra presentación. Entonces la concentración económica máxima del valor se alcanza en un término de 10 horas, la posibilidad media es de 10 horas. Entonces se puede administrar una o dos veces al día dependiendo de la necesidad del paciente y recuerden que estos medicamentos son efectivos tanto para la hipertensión leve como para la moderada, no para la grave. La dosis del producto es digerible, varía de 1 a 8 miligramos por día. ¿No? Entonces también habrá que tener presente a la hora de administrar el inhalabilidad. También tiene unas presentaciones de 5 miligramos, de 10 miligramos, de 20 miligramos, de 40 miligramos. Casi todos están en esta rango. Hay algunos que no tienen estas presentaciones de 5, pero de 10, de 20 y 40 que hemos podido observar se da en mayor parte. Bueno, el inhalabilidad, entonces, se absorbe por la fluidez, se concentración máxima en una hora, y los alimentos pueden disminuir igual la velocidad, pero no la magnitud de la absorción. Inhalabilidad está asociado a la inhalabilidad, por tanto sigue siendo un fármaco, y otros metabolitos menores. Este último es indicado por Odin en un 61%, y en la GC a través de ellas es un 7%. Entonces, seguimos teniendo más alternativas, pero casi si ustedes se fijan es lo mismo. De nuevo aquí, las concentraciones matemáticas máximas de inhalabilidad, que es el metabolito, se comienza en 2 horas, y la vida media inicial de la inhalabilidad es de 2 horas de su vida media, terminales de 25 horas, que también permitirá la administración de dosis diaria. ¿No? La dosificación horaria de la actividad varía de 5 a 80 minutos. 5 a 80 que serían notablemente se podría administrar 40 miligramos que serían 2 gramos. Tenemos más presentaciones. Aquí tenemos más armas todavía, entonces se absorbe el mismo día ahora, reduce igual la velocidad, la cantidad de absorción, se pone al 60%, la memoria se metaboliza el metabolilato y hacia metabolitos, entonces se trata de la metabolización, que la mayor parte de los medicamentos que hemos visto y las concentraciones máximas se logran en nuestros plata mucho más. Otros que acabamos de ver pueden alcanzar ya las concentraciones máximas en una hora, a las 3 horas. La dosificación de ranitidina varía de 25 a 20 miligramos, dosis mucho más baja. Por lo tanto, hay potencia en relación a otros fármacos que necesitan relacionada con la. Y aquí tenemos las diferentes presentaciones también que ustedes pueden ver de 1.25, 2.5 y así sucesivamente. Como pueden ver, también medicamentos. Moisés, otro fármaco del grupo también, entonces se piensa sobre una incompleta, una biodisponibilidad igual a hexaquilato de un 13%, alimentos que disminuyen la biodisponibilidad, pero no pueden ver que el fármaco debe condicionar las comidas, no haya esa interferencia, y las concentraciones plasmáticas máximas del metabolito como hexaquilato se alcanzan casi 90 y las medias se eliminan entre 2 a 12 horas
el límite de dosificación recomendado para la dosis de 7.30 miligramos por día. Ustedes analizan siempre el 10 y el 20 está casi metido en todos los medicamentos, aquí por presentación que tienen médica, tienen el celular, ácido clorhídrico, el celular de 15 miligramos y de 7.5 respectivamente. Que generalmente tienen la farmacia para vender al granel, entonces tienen 100 gramos. Tenemos un fármaco de 3 microfluidos, que tenemos la biodisponibilidad, puede tener algo del 5%, lo mismo que el cafeína, tenía la biodisponibilidad también, pero disminuye en un 35% del año. Pero las presentaciones también es metabolizado a la plataforma de endocrinal y todo esto se va mejorando por los riñones, como hemos estado viendo y yo trato de explicar. Entonces aquí también tenemos la presentación de nuestro sexteto de 2 miligramos, de 4 miligramos de 8. Un lazo de 7 horas se alcanza la concentración máxima de metabolismo que es la dosis por 10 horas para que esté de 2 a 16 miligramos. Si tienen la presentación de 2 y si requieren administrar 2 veces al día, 8 por 8, 16. Entonces, 16 miligramos se puede, digamos, administrar. Ya, ahora esta es la clasificación de los riesgos, están todos los que hemos visto, están las dosis de varían entre 540, 25, 50, 540, 10, 40, casi todas 40. Son algunos 50, 30, 16, 28. Pero la mayoría está en ese rango. Ahora, la mayor, ustedes pueden ver de están aquí, se eliminan por vía renal y obviamente se tienen que metabolizar para que formen el compuesto activo, que es que uno consume, no tiene la actividad de salvo que es lo que hemos visto de primero, ¿no? Entonces, eso también. Bueno, ahí tienen las variables que pueden haber, que son muy diferentes. En este otro lado, también seguimos con los bienes, comenzamos por el café, que recuerden que tiene una biodisponibilidad del 75% y no se metaboliza para que formen metabolitos activos, que es el mismo fármaco. La dosis de inicio, la verdad es que la dosis de todas las casi 40, 20, realmente están en ese rango también bueno, pero presente. Y pues cuando uno hace la línea médica ya verá cuáles son mejores para su tratamiento de su paciente. Bueno, los inhibidores de la enzima competidora se pueden utilizar para la aplicación terapéutica de la hipertensión, que es el tema que estamos viendo en realidad. Entonces, la inhibición de la enzima competidora de la hipertensina disminuye la resistencia vascular sintética, eso ya lo compartido, ¿no? Y las presiones arteriales medias, hipertónicas, cetóricas y transcurrales de hipertensión. Los seres humanos hipertensos, los inhibidores de la enzima competidora, por ejemplo, disminuye la presión arterial, salvo cuando la presión arterial alta se deba a aldosteronismo. Recuerden que este aldosteronismo viene a ser un problema, digamos, de la hipertensión secundaria A, ¿no? Para alguna patología, en este caso, el aldosteronismo. Siempre hay que hacer una diferencia entre la hipertensión de causa desconocida y la que se llama la tensión esencial y la secundaria a otras patologías. Bueno, la disminución a largo plazo de la presión arterial sistémica que se observa en hipertensos tratados con inhibidores de la enzima competidora se acompaña de desviación a la izquierda de la beneficio natural
anafilaxis de incremento de la resistencia periférica. Cuando está hablando de esta anafilaxis, estamos hablando de la eliminación, digamos, del sodio que hay en el sistema renina y en la enzima convertidora, ya no hay reabsorción de sodio ya. Entonces, esto lo que hace, entonces aumentamos el volumen y va a la presión. Si dejamos esto aquí, entonces esto va a aumentar la temperatura de la reacción del sodio con el cloruro y va a retener agua y va a aumentar el volumen y va a retener la presión. Entonces, los inhibidores de la enzima convertidora solo normalizan la presión arterial alrededor de un 50% de los pacientes con hipertensión de la edad moderna. Entonces, si uno analiza este dato, no es un dato menor porque es un dato mayor. ¿Qué quiere decir? Que si usted da estos medicamentos, no crea que vaya a funcionar en todo el paciente. El 50% de los hipertensos responden. Pero ¿de qué hipertensión? La leve a moderada, no dice ningún lugar la grave. Generalmente el nitrogluciato de sodio que se utiliza en las hipertensiones graves, severas. Entonces, generalmente estos son para leves, pero solamente tienen un éxito de un 50%. Miren ustedes, no es que funcione todito, los pacientes a maravilla, no es cierto. Entonces, siempre hay que hacer una evaluación en ese sentido. Entonces, seguimos en la dieta de hipertensión, el 90% de los enfermos con hipertensión de gravedad moderada, de hipertensión se controla mediante la combinación de un inhibidor de la enzima convertidora con un bloqueador de los canales de calcio. Ya hemos visto eso, un bloqueador de los receptores de adrenérgico o un inhibidor. Aquí que está diciendo, si usted quiere hacer un control mejor de la presión, no solamente alcanza el 50% de los pacientes tratados, sino puede alcanzar un 75%, un 100%, tiene obligatoriamente que mezclar los antihipertensivos. O sea, puede dar un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina con un bloqueador de los canales de calcio. Ya hemos visto las 1,4 hidroxilinas, nifedipino, ifradipino, nifolipino, etc. Un bloqueador de los receptores beta, entonces tenemos que pensar en el atenolol, quieran meter dentro de los beta. O un diurético que puede ser las tiazidas o los diuréticos de techo alto, o también llamados diuréticos. El objetivo entonces del tratamiento antihipertensivo no es solo disminuir la presión arterial, sino lo más importante es aminorar el riesgo general de la enfermedad cardiovascular, porque si mantenemos la hipertensión en las personas que están, digamos, con tratamiento antihipertensivo, pueden haber desde hemorragias cerebrales, renales, pulmonares, o también podría, digamos, modificarse el funcionamiento cardíaco, entonces hipertrofiando el corazón y luego provocando la insuficiencia cardíaca. Así que siempre hay que estar controlando la hipertensión y no controlando solo por el uso de tensiones, pero sino también controlando los medicamentos. Porque vuelvo a repetir, la hipertensión no se cura solamente. Ahora, los inhibidores de la enzima convertidora de hipertensión seguimos. No, estos inhibidores de la enzima convertidora son mejores que otros inhibidores de hipertensión con diabetes. Por ejemplo, una indicación más exclusiva es en la hipertensión secundaria a la diabetes, eso dice, y en ellos mejora la función endotelial. Eso, digamos, ha escrito este autor que es Driscoll y colaboradores. Eso lo hizo en 1997 y disminuyen el número de trastornos cardiovasculares en mayor grado como lo hace el calcio. Eso estudió Estacio y colaboradores en 1998, Tati y colaboradores en 1999, o diuréticos y antagonistas de los receptores del adrenérgico, que eso estudió Hansen y colaboradores en 1991. Entonces, todas las posibilidades de mezclas de medicamentos están dadas también en estos diferentes estudios con los apellidos de los médicos que estudiaron eso, digamos, eso es su paciente. Bueno, los inhibidores de la enzima convertidora en la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. La disfunción sistólica del ventrículo
varía desde la reducción asintomática y moderada del rendimiento sistólico hasta un deterioro grave de la función sistólica de dicho ventrículo con insuficiencia cardíaca congestiva, grado, como pueden ver aquí, grado 4. Entonces, estamos ya enfocando no el problema de la hipertensión, sino de la disfunción sistólica que se puede utilizar también como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, a menos que esté contraindicado, debe suministrarse inhibidores de la enzima convertidora en los pacientes con la condición de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, independientemente de si presenta o no síntomas de insuficiencia cardíaca manifiesta, porque puede ir desde un estado incipiente, es decir, no muy manifiesto, hasta la insuficiencia cardíaca. Este es el problema ventricular izquierdo que ustedes están observando. Bueno, los inhibidores de la enzima convertidora son una función sistólica evitan retrasa la progresión de esa insuficiencia cardíaca, aminora la incidencia de muerte súbita e infarto de miocardio, disminuye la hospitalización y mejora la calidad de vida del paciente. Cuando la disfunción ventricular es más grave, la inhibición de los inhibidores de la enzima convertidora resulta más beneficiosa también. Entonces, es importante tener presente que en los grados extremos de insuficiencia ventricular que puede llevar a una insuficiencia cardíaca siguen siendo efectivos y eso es bueno tener presente. La insuficiencia cardíaca, los inhibidores de la enzima reducen la dilatación ventricular y tienden a restituir la forma elíptica normal del corazón. O sea, no dejan que haya remodelación a nivel del corazón. Además, pueden revertir, ahí tienen el remodelamiento ventricular por medio de los cambios de la precarga y poscarga, evitando los efectos del angiotensina sobre el crecimiento de los miocitos o atenuar la fibrosis cardíaca inducida por la aldosterona mesoterapia. Entonces, importante tener presente también que hay indicaciones muy específicas que pueden generar, digamos, un resultado mucho más óptimo en los pacientes. Ahora vamos a ver qué pasa en el infarto agudo de miocardio. Estos inhibidores de la enzima convertidora disminuyen la mortalidad global si el tratamiento se inicia en el periodo muy cercano al infarto o después. Bueno, esto es importante porque pacientes con problemas, digamos, vasculares, sobre todo de los vasos sanguíneos coronarios, digamos, vascularizan el corazón, si hay arteriosclerosis, todo ese tipo de cosas que pueden generar un infarto, podría ser incluso conveniente, incluso con antelación, mucho más antes que ocurra esto. Bueno, los efectos beneficiosos de los inhibidores de la enzima convertidora en el infarto agudo de miocardio son particularmente importantes en sujetos hipertensos. ¿Quién estudió eso? Borges y colaboradores en 1999. En diabéticos ya hemos, digamos, hablado también de hipertensos diabéticos, que hay muchos en nuestro departamento. La diabetes es una enfermedad metabólica bastante difundida. Casi todas las familias tienen diabetes, sean sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus cuñados, etc. Y eso lo estudió Suanetti y colaboradores en 1997, Gustafson y colaboradores entonces también en 1999. Estudios hechos en pacientes con esos problemas. Hay que iniciar inmediatamente la fase aguda del infarto de miocardio, el uso de los inhibidores de la enzima convertidora. Pueden administrarse junto a trombólíticos, por ejemplo, la aspirina, no son generalmente aspirinetas, no en cantidad aspirina. La aspirina nuestra tiene 500 miligramos, mientras que la aspirina norteamericana tiene 380 miligramos. Y la aspirineta tiene 100 miligramos, y el taconita de los receptores de la de México, los inhibidores de la enzima convertidora, y que fue estudiada también por la miocardial infarctation y el grupo colaborador. Eso lo hicieron en 1998, salvo que estén contraindicados, digamos, uso concomitante
entre los AINES y obviamente los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos son otros estudios que se han hecho, por ejemplo, con el de la PRI, ¿no? Este es el estudio, ¿cómo se llama? Y incluyó la normatividad global y luego se va. Este es otro estudio que también utilizó enalapril y incluye la normatividad global, pero esto también con enalapril y otros fármacos, por ejemplo, versus se incluye la mortalidad global, esto es hecho con el captopril, ramipril y randolaprid. O sea, diferentes estudios realizados, ¿no es cierto?, a largo plazo para ver cómo, digamos, los pacientes respondieron al tratamiento. Y ya, ahora los IECAS en individuos expuestos a un riesgo alto de mostrar, digamos, problemas cardiovasculares. El estudio HOPE, que se denomina, demostró que las personas expuestas a un alto riesgo de presentar problemas cardiovasculares se benefician considerablemente de la alimentación de los inhibidores de enzima convertidora. Eso lo estudió Yusuf y colaboradores del año 2000. Si ustedes toman el año en que estamos, se ve 3 años de ese estudio. Los inhibidores de la enzima convertidora disminuyen de modo considerable también la frecuencia de infarto al miocardio, lo hemos visto, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares, o sea, evitan la hipertensión y la hemorragia cerebral y la muerte de pacientes, ¿no?, de diversas índole que no tenían disfunción del vestíbulo ligero, pero sí danos de vasculopatía o diabetes y otros factores de riesgo de enfermedad cardíaca. Entonces, interesante estos datos porque nos está induciendo a que podemos usar el preinfarto en las disfunciones del vestíbulo izquierdo, en las diabetes podemos utilizar, obviamente asociado a hipertensión. En la insuficiencia renal crónica, ahora, recuerden que esta sería una hipertensión secundaria a problemas. La diabetes es la forma que origina un promedio del 93% de todas las nefropatías en etapa terminal. El estudio de Lewis y colaboradores en 1993 demostró que personas con diabetes de tipo 1, que quede claro que la diabetes de tipo 1 es la denominada diabetes infanto-juvenil, que solo responde al tratamiento de la insulina, y la nefropatía diabética, que evita o retrasa la evolución de esa nefropatía. Entonces está cuidando el funcionamiento del riñón, sobre todo en los diabéticos tipo 1, que son los infantos juveniles, o también aquellas diabetes denominadas diabetes insulino dependientes, así se denomina. Bueno, además, los inhibidores de enzima convertidora también pueden frenar la progresión de la retinopatía en diabéticos, o sea, problemas, digamos, oculares, de pérdida de la visión. Eso lo estudió Chaturvedi y colaboradores en 1998, también retrasan la evolución de la insuficiencia renal en sujetos con diversas nefropatías no diabéticas. Eso estudió Macho y colaboradores en 1996 y puede detener el deterioro de la filtración glomerular incluso en individuos con nefropatía grave. Eso lo estudió Genetti y colaboradores en 1991. Entonces tenemos muchos estudios con respecto a estos fármacos y eso es bueno tenerlo presente. Bueno, también efectos adversos de los inhibidores que puede generar como efecto adverso. Las reacciones adversas mayores debido al uso son poco frecuentes, pero los más comunes, por ejemplo, hipertensión. Después de la primera dosis de un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, entonces una disminución de la presión arterial con aumento de la actividad de la troponina plasmática, que es el lugar donde en realidad van a actuar estos medicamentos. ¿Ya? Puede generar tos, recuerden que les hablé de la radicilina, entre un 5 a 20% a veces no se molesta, ¿no? Casi nunca se relaciona con la dosis de más frecuente en las mujeres también. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando se están acostando las personas que están tomando, sobre todo en enalapril
pueden tener esa tos, no es una tos de origen respiratorio, sino por medicamentos. ¿Puede cambiar el medicamento? Sí, por otro IECA que provoca menos problemas en ese sentido. Después, el otro problema que puede haber por efecto adverso es la hiperpotasemia. Puede causar hiperpotasemia. Recuerden que la elevación del potasio es grave en el líquido extracelular, o sea, en la masa. ¿Por qué razón? Porque el potasio es un depresor cardíaco, puede generar paro cardíaco, sobre todo en las personas que de hecho ya tienen insuficiencia renal. Entonces, hipopotasemia en personas con insuficiencia renal, aquellos que toman diuréticos ahorradores de potasio, por ejemplo, la espironolactona, también tenemos, digamos, otros derivados de estos fármacos, como la amilorida y el triamtereno, que son diuréticos ahorradores de potasio, y los antiinflamatorios no esteroideos, ya les dije que ellos, al inhibir la ciclooxigenasa, inhibir la formación de prostaglandina, estamos evitando la acción antihipertensiva cuando se toman estos antiinflamatorios. Caso de la aspirina de 500 miligramos, lo que habría que hacer es consumir simplemente aspirineta si hay una necesidad de hacerlo, sobre todo para evitar los infartos de miocardio. Bueno, la insuficiencia renal aguda, la inhibición entonces de la enzima convertidora favorece la aparición de insuficiencia renal aguda en sujetos con esclerosis lateral de la arteria renal. Entonces, aquí está hablando de un problema más quirúrgico que, digamos, medicamentoso, porque esa esclerosis bilateral habrá que resolverlo con cirugía vascular, obviamente, a ese nivel. Ya, el exantema cutáneo, los inhibidores de la enzima convertidora suscitan también un exantema maculovascular que puede o no generar el consumo. Después pueden también provocar proteinuria, ¿no? Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina se han relacionado con proteinuria más de 1 gramo por día. Ahora, esto habrá que tener en cuenta, sobre todo cuando están medicados con esto y piden exámenes de orina. Si aparece proteinuria, no vayan a pensar que esa proteinuria está relacionada con la insuficiencia renal, sino que puede provocar, digamos, la presencia del medicamento eso. Y eso para tener en cuenta, recuerden que no debe de haber proteínas en orina, porque son macromoléculas y no pueden, si toman el medicamento, por efecto adverso psicológico. Ahora, potencial fenopática. En las mujeres embarazadas podrían generar malformaciones en los niños. Entonces, si bien los inhibidores de enzima no son teratógenos, no generan esos trastornos, si se quiere, morfológicos en los niños durante el periodo temprano de la organogénesis, sobre todo a nivel de firmemente proporcional de manera continua los medicamentos y en el segundo y tercer trimestre tal vez genere, por ejemplo, oligodrandios, o sea, disminución del líquido amniótico donde está el pelo, ¿no? Hipoplasia también de la bóveda craneal y pulmonar, retraso de crecimiento y muerte también fetales pueden llegar a producir, sobre todo si se administran en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Recuerden que la hipertensión asociada al edema y el embarazo se denomina eclampsia, y una de las alternativas que hemos hablado para el tratamiento sería la hidralazina y nuestros medicamentos, ¿no es cierto?, durante el embarazo. El único problema de la hidralazina es que produce un síndrome similar al lupus eritematoso, que eso también ya lo hemos conversado. Alergias, ¿no? Edema angioneurótico, con problemas de cierre de la vía. Del 0,1 al 0,2% de los pacientes, los inhibidores de la enzima convertidora inducen a una inflamación rápida de las muelas, garganta, boca, glotis, nariz, labio, lengua. Es una reacción alérgica. Este efecto adverso, llamado edema angioneurótico, al parecer no se relaciona con la dosis y casi siempre aparece en el transcurso de la primera sesión. Ahora, otro gran problema que puede haber con estos medicamentos es la disgeusia, o sea, pérdida de gusto, ¿no? Entonces puede aparecer alteración del gusto y pérdida del mismo. Ocurre a menudo con el tacto frío. Y recuerden
voy a volver también a otra patología que que nos ha frenado la vida a los seres humanos, que es la COVID-19. Entonces, esta enfermedad también provoca alteraciones del gusto. Incluso en algún momento, como en el ciclo evolutivo pulmonar, afecta a la enzima convertidora de angiotensina. Se decía que los pacientes con COVID deberían de no consumir inhibidores de la enzima convertidora, pero después se realizaron estudios importantes donde no era necesario que suspendan su tratamiento los pacientes que tenían COVID-19. Entonces, también es bueno tenerlo presente porque eso está relacionado con la pérdida de gusto, la enfermedad en realidad, la COVID-19. ¿No? Entonces, ya también puede provocar neutropenia, disminución de los neutrógenos, ¿no? Si bien la frecuencia de neutropenia es baja, recuerden que la COVID también hace ese tipo de problemas, ¿no? Predomina en hipertensión pulmonar, colágeno o enfermedad de parénquima. También puede aparecer grupo súbito, un efecto adverso raro, reversible, es el escape de la glucosa hacia la orina, ¿no? En ausencia de hiperglicemia, eso puede llegar a provocar. La hepatotoxicidad puede producir que todos los inhibidores, prácticamente con excepción del captopril, tienen que transformarse en el hígado en sus metabolitos activos. Por lo tanto, hay una influencia importante en la actividad, sobre todo a nivel hepático, ¿no? Es inhabitual, irreversible, casi siempre de la variabilidad colectásica, sobre todo. Recuerden que la eritromicina, en sus diferentes formas, puede también provocar una hepatitis colectásica. Eso para tener en cuenta, porque si hay una infección adicional y hay una enfermedad, digamos, de estofacólico asociados a esto, puede aumentar el problema. Interacciones farmacológicas, los antiácidos pueden reducir la biodisponibilidad de los convertidores. Entonces, de eso estamos hablando: citilina, orfidina, inhibidores de la toma de protones, etc. Los antiinflamatorios no esteroideos, entre ellos el ácido acetilsalicílico, estudiado por Wausi, pobladores en 1998, disminuye la respuesta antihipertensiva a dicho inhibidor. Ya les dije por el sistema de prostaglandina, que lo hemos hablado. Los diuréticos ahorradores de potasio, existen los complementos de potasio exacerban la hiperpotasemia inducida por los inhibidores de enzimas angiotensina. Aquí mencioné la espironolactona, la mineralina y el triantereno, que son los ahorradores de potasio, pero puede ser que hay un médico que está tratando de adicionalmente potasio. Saben también que el consumo de bananas eleva la cantidad de potasio. Habría que ver incluso la alimentación del paciente cuando está recibiendo este tipo de medicamentos. La bibliografía de donde fue sacado. Bueno, el esquema que nosotros tenemos, ustedes saben que ya hemos hablado sobre este punto. Aquí tenemos la renina, que es producida por el aparato glomerular. Entonces, es una enzima que va a transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1 en el hígado. Entonces, angiotensina 1, y después los IEK que tenemos aquí van a transformar esta angiotensina 1 en angiotensina 2, y esta angiotensina 2 entonces activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se va a ir a la corteza y va a aumentar la concentración de la aldosterona y esta aldosterona que tiene sodio. Ahora, yo ya no quiero bloquear esta. Aquí estoy bloqueando esta porque estoy bloqueando el pasaje de la angiotensina 1 y 2, pero si ya se ha formado la angiotensina 2, va a actuar. Yo deseo moverla. Y entonces voy a utilizar unos medicamentos que se llaman sartanes. Bueno, estos sartanes
van a bloquear a los receptores de la angiotensina 2, a dos receptores, que se llaman AT1 y AT2. Entonces se llaman sartanes. Por ejemplo, está el sartán, para mencionar algún medicamento más conocido, ¿no es cierto? Pero que vamos a pasar a describir ahora mismo en esta. Ya no vamos a actuar entre la medicina 1 y la medicina 2, vamos a actuar sobre los receptores, ¿no es verdad? Y vamos a ver cómo funciona eso también, porque nos importa conocer el mecanismo de la acción de ese medicamento. Entonces, ustedes ven antagonistas de la angiotensina 2. Ya no estamos en inhibidores de la angiotensina, no. Vamos a antagonizar la acción de la angiotensina. Eso es importante tener presente. Incluso se podrían, en algunos casos, utilizar los dos tipos de medicamentos, es decir, los dieta asociados con antagonistas de la angiotensina 2. Pero al igual que todos, hay problemas, sobre todo con las plaquetas. Tener mucho cuidado cuando estén utilizando los sartanes. Vuelvo a repetir, el más utilizado no se lleva la duda de los sartanes. Entonces nos metemos a este tema. Entonces, aquí tenemos los efectos de las angiotensinas ocurren por medio de los receptores de superficie celular específica. No actúan así como dice la literatura rápidamente. Habían tenido entonces receptores, sí. Estudios hechos en 1989 por Wittebrand y colaboradores, así como Chu y colaboradores en 1989, identificaron dos tipos de receptores para la angiotensina. Y ahora se designan esos receptores como angiotensina 1, receptor de angiotensina 1 y también receptor de angiotensina 2. Eso, digamos, fue estudiado por Bruns y colaboradores en 1991. Si ustedes pueden ver que ahí hay receptores. Entonces nosotros podemos bloquear esos receptores, sobre todo los AT2, no los AT1. Y vamos a ver por qué. Eso también es bueno. ¿Qué diferencia hay en que la angiotensina 2 actúa sobre los receptores AT1? Bueno, el receptor AT1 tiene una afinidad por el losartán y derivados del difeniltetrazol relacionado. Afinidad reducida por el PDE. Estas siglas generalmente son cómo se codifican los fármacos cuando están en estudio. Se ponen letras y se ponen números. Por ejemplo, aquí le ha puesto la P, la D, 123, 177 y derivado del 1, benzilestilamincina, relacionado y afinidad por el G, otra vez, vean, en letras C, G, P y otra vez número 41, perdón, 421, 12A. Un análogo al PIB. Bueno, el receptor AT2 entonces posee una afinidad por el PD 123-177 y por el CEP 421-12A, pero baja por el losartán. Entonces, aquí aparecieron estos sartanes, los sartanes. Entonces, el que puse como ejemplo, pero no es el único medicamento que existe, digamos, en el comercio, simplemente es el más conocido. Bueno, aquí tenemos esto es lo que hay que sacar de forma obligatoria, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si esta angiotensina 2 actúa sobre el receptor AT1? ¿Qué va a generar? Vasoconstricción, proliferación vascular, secreción de aldosterona, proliferación de los cardiomiocitos e incremento del tono simpático. Entonces, en línea general, si vemos esta vasoconstricción, ¿qué hace la vasoconstricción? Eleva la presión arterial. ¿Qué hace esa proliferación vascular? Que es dañina para la salud. ¿Qué hace con la secreción de aldosterona? Que tiene sodio y agua. Proliferación de cardiomiocitos, porque se están proliferando los cardiomiocitos, porque se está hipertrofiando el corazón, porque están aumentando el volumen. E incremento del tono simpático. Mejor lo bloqueamos, porque si lo bloqueamos, entonces no va a haber vasoconstricción, no va a haber proliferación vascular, no va a haber secreción de aldosterona, pues no va a haber, digamos, una masiva formación, digamos, de nuevas células a nivel del corazón
sobre todo por la generación de la hipertrofia. En cambio, los receptores AT2, la verdad, generan vasodilatación, bonito, también hacen caer la presión arterial, ¿no? Generan una antiproliferación de organismos y evitan la apoptosis, o sea, la degeneración, sobre todo del tejido cardíaco. Obviamente, por eso se llama cardiovascular, por eso referido a los vasos sanguíneos. Entonces, sería bueno bloquear todo esto y dejar libre a este órgano para que nosotros podamos, digamos, resolver esto. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, farmacología. Diversas modificaciones entonces de la molécula peptídica de la angiotensina 2 originan compuestos como la salagacina, que fue el primer medicamento que pertenece a los sartanes. ¿Y cómo estaba estructurada? Entonces es un fármaco que está constituido por aminoácidos, el SAR1, la alanina 5, la alanina 8, ¿no? Entonces, la angiotensina tenía afinidad con el receptor AT1, pero con menor eficacia intrínseca que los agonistas parciales. Entonces, este fue el primer fármaco que se creó, luego se lo retiró del comercio y obviamente los sartanes ocupó su lugar. Posteriormente se produjo el primer antagonista no peptídico, o sea, no está formado por aminoácidos. Y eso es importante porque a veces cuando uno toma por vía oral, como tenemos enzimas proteolíticas, entonces destruyen al medicamento y es un problema. Entonces, ahora ya se creó un antagonista, ¿no? Sobre los receptores AT1, que son los árados, ¿no? Entonces, antagonistas de los receptores. Los sartanes con buena afinidad por el receptor, la actividad intrínseca y buena absorción oral. Entonces, ya apareció los sartanes. Derivados suyos han dado origen al grupo de los sartanes, así se conocen, como son los siguientes en este orden de afinidad relativa por el receptor: el canesartán, ¿no? El mesartán, ibersartán, enosartán, denisartán, valsartán y los sartán. Entonces ahí tienen el grupo de los sartanes, o sea, que son inhibidores de los receptores de angiotensina, como ustedes pueden observar ahí. Ya no son inhibidores de la enzima inhibidora de angiotensina, eso es bueno tenerlo presente. ¿Cómo es el mecanismo de eso? Entonces, aquí tienen la angiotensina 2. Al actuar sobre los receptores AT1, estimula que esta prostaglandina pasa a ser el inositol difosfato, el diacilglicerol, que es el segundo mensajero de la proteinasa C, y obviamente la apertura de los canales de sodio con disminución de los protones, estos hidrogeniones intracelulares, aumento de pH y síntesis de proteínas de crecimiento celular. Luego, si nosotros tenemos aquí el inositol fosfato y fosfato, va a transformarse en inositol trifosfato. Dos son los segundos mensajeros, el diacilglicerol y el inositol trifosfato, que ustedes pueden ver aquí, el cual va a tener una importancia radical, sobre todo a nivel del retículo endoplásmico, obviamente manejando el calcio. Ustedes pueden ver que hay una flecha que está indicando en este sector donde está el retículo endoplástico, donde se utiliza el calcio. Y entonces, al generar esta salida del calcio, ustedes ven que está la flecha que está mostrando que se está saliendo. Entonces, el calcio ya no, al no existir, entonces no puede haber contracción de la musculatura lisa vascular, y si no ocurre eso, entonces hay vasodilatación, y eso es lo que nos conviene para resolver, digamos, la hipertensión. Entonces, eso es lo que va a ocurrir ahí, como ustedes pueden ver ahí en esa diapositiva. Bueno, entonces aquí tenemos ya de manera literal el mecanismo de acción del angiotensina actuando sobre los receptores de la membrana de la circulación. Eso es lo que hace, digamos, la angiotensina 2, como ustedes pueden observar ahí, ¿no? Entonces,
Bueno, muy bien. Acoplamiento de los receptores y efectos de la angiotensin. Los receptores AT1 activan un gran número de sistemas de traducción de señales, incluidos la liberación del calcio, que hemos visto ahorita, las vías de penetración del calcio en la célula, que son importantes, porque el calcio participa pues, de la contracción o de la relajación si es que no se le permite la activación. También la fosfolipasa, vías de la sinasa de proteína activadas por nitrógeno, que es la vía sinasa Janus, una oportunidad incluso en el primer examen parcial de complementado, la sinasa de las proteínas de serina treonina, sinasa de tirosina, sinasa, así también se denomina, y receptor de proteínas pequeñas que se unen al guanosin trifosfato y factores que modifican la eficiencia de traducción. Entonces, son receptores de carácter enzimático, sobre todo. Recuerden que esa tirosina sinasa es la base. Bueno, el acoplamiento más próximo entonces de los receptores AT1 a los sistemas de traducción de señales mediados por proteínas triméricas, ¿no? De unión con el guanosin trifosfato. En este caso nos está hablando de proteína G. Recuerden que esos receptores se llaman metabotrópicos activados por proteína G, y existen varias proteínas G, sobre todo la S, ¿no? La I, la Q, ¿verdad? Y otras que están relacionadas con, si se quiere, la vista. Ustedes tienen como que Q, I, G12, G13, ¿no? Esos son receptores activados por proteína G, que se llaman receptores metabotrópicos. Esos receptores. Entonces, bueno, en este caso, vamos a ver el sistema de renina-angiotensina-aldosterona para que nosotros podamos entender lo que estamos viendo. Ya saben que la liberación renal de renina generalmente se produce por la vasodilatación. Esa vasodilatación de la arteria aferente de la unidad funcional renal, que es el glomérulo, entonces va a estimular la mácula. La mácula va a actuar sobre las células cilíndricas del aparato glomerular que va a provocar, digamos, a partir de la prorenina en renina. Y esa renina es una proteína de carácter enzimático. Se vuelca al torrente circulatorio, viaja al hígado, el hígado produce el angiotensinógeno, y esta renina, al actuar sobre el angiotensinógeno, forma la angiotensina 1. Esta angiotensina 1 se vuelca al torrente circulatorio y viaja al pulmón, y en el pulmón, ¿no es verdad?, se va a transformar en esta angiotensina 2. ¿Quién es el culpable de toda esa transformación? La enzima convertidora de angiotensina, que al actuar sobre la angiotensina 1 la transforma en angiotensina 2. Esta angiotensina 2, al actuar, que da la gana, digamos, a nivel de la hormona, si no tiene receptores, que son los receptores AT1 y los receptores AT2. Entonces la angiotensina 2 actúa sobre los receptores, y esos receptores van a tener las respuestas en diferentes lugares, incluyendo, obviamente, la secreción del aldosterona, que es la que va a provocar la retención de sodio y agua, eso que hemos dicho. Entonces aquí de nuevo tenemos, ¿no?, el receptor, aquí está la proteína G, aquí está la fosfolipasa, el glutacito trifosfato, el calcio, ¿no?, y entonces vinil, ¿no?, y aquí tiene la renina. Por el otro lado, igual, un receptor, proteína G, adenyl-ciclasa, el adenosino-fosfato cíclico, este es el segundo mensajero, y el tipo. Y aquí tenemos otro, que es el guanosino-fosfato cíclico, que también ¿qué hace todo esto? Está hablando sobre todo del calcio y de la acción de la renina, que ustedes pueden observar en esta diapositiva también. Bien, continuamos. Ahora, bloqueadores de los receptores AT1. Vamos a hablar de los sartanes, que es lo que hacen estos medicamentos. A ver. Por ejemplo, el losartán y el valsartán, primero bloqueantes de los receptores de la angiotensina 2, tipo 1, o sea, está hablando de los receptores. Candesartán, el losartán y el sartán, del misartán,
han sido liberados, no tienen ningún efecto sobre la bradicilina, no están bloqueando, digamos, la transformación de la angiotensina 1 en angiotensina 2, y por eso son bloqueadores más selectivos de los efectos de angiotensina que los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Y tienen un mayor potencial de inhibición más completa de la acción de la angiotensina, ¿no?, comparada con los, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, porque no solamente la enzima convertidora promueve la conversión de la angiotensina 1 a angiotensina 2, también otros factores, hemos hablado, por ejemplo, la tonina y otros, otras sustancias pueden llegar a provocar la transformación de la angiotensina 1 en angiotensina 2. En este caso, vamos a bloquear los receptores y esto es mucho más efectivo esto. Y aquí tenemos las diferentes estructuras químicas, partiendo de los sartanos, que fíjense la flecha nos muestra todos los demás, sartanes que hemos visto, ¿no? El carbazartán, valsartán, ibersartán, ¿no? Telmisartán, losartán, etc. Los sartanes y su estructura química cada uno. Ahora vamos a ver los efectos farmacológicos. ¿Qué hacen los bloqueantes de los receptores de angiotensina 2? También se llaman ARPA, ¿no? Que son los bloqueantes de los receptores de angiotensina. Entonces se ligan a los receptores AT1 con gran afinidad, muestran una afinidad 10.000 veces mayor que para los receptores AT2. Recuerden que cuando actúan sobre la angiotensina, cuando actúa sobre AT2 genera la vasodilatación, sin embargo cuando actúan sobre el 1 genera vasodilatación. Entonces la unión de los bloqueantes de los receptores de angiotensina, sobre todo del receptor AT1, es de tipo competitiva. Entonces es un antagonismo de tipo competitivo. Eso está mencionando ahí, ¿no? Entonces, el tal de sartán ocupa el lugar predominante como supresor de la respuesta maxilar de la angiotensina, en tanto que el no bloqueo, pero un bloqueo irreversible, insalvable, por eso dice insalvable, porque irreversible, por acción del ibersartán, el losartán, telmisartán, valsartán. El losartán por sí mismo muestra un antagonismo insalvable, irreversible, pero el XP3174 es un metabolito del losartán, ¿no? Que digamos que un metabolito activo del fármaco origina cierto bloqueo insalvable. O sea, cuando está hablando de insalvable, quiere decir que es irreversible. Una vez que, ha consumido el paciente ese producto, entonces tiene una acción irreversible. Ya, los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 inhiben in vitro e in vivo, tanto en las placas de Petri como también en el ser humano mismo, de manera potente casi todos los efectos de los receptores de angiotensina, incluidos inclusive por ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer cuando bloquee? Va a bloquear la contracción del músculo liso de los vasos. Si no hay contracción del músculo liso, hay vasodilatación. Si hay vasodilatación, hay calidad de la presión. Después, bloquea las respuestas presoras rápidas. O sea, nuestro organismo tiene efectos rápidos, sobre todo por acción del simpático, ¿no? En sus receptores alfa generan respuestas presoras rápidas. ¿Qué van a hacer estos medicamentos? Van a evitar la contracción del músculo liso, van a evitar las respuestas presoras rápidas, las respuestas presoras lentas también, ¿no? Las que se van produciendo en el transcurso de los minutos y las horas, eso va a bloquear, ¿no es verdad? Después va a evitar la sed, a través de la sed metemos agua, al meter agua aumentamos el volumen, la liberación de vasopresina. Recuerden que la vasopresina también se denomina hormona antidiurética, que se está en la hipófisis posterior, y si se denomina antidiurética, quiere decir que está la diuresis y por lo tanto la salida de agua. Entonces está ya evita la liberación de la vasopresina. También evita la secreción de aldosterona, porque si no lo hiciese de esa manera, entonces esta aldosterona va a perder sodio y
como consecuencia de esa retención de sodio va a tener agua y va a aumentar la presión, pero nosotros no queremos eso, está bloqueando el también. También evita la liberación de las catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? La dopamina, si ustedes quieren, pero más importante, la noradrenalina y la adrenalina, que al actuar sobre los receptores alfa elevan la presión, entonces evita la liberación de catecolaminas a nivel de la glándula suprarrenal, sobre todo a nivel de la médula, entonces no va a haber elevación de la presión arterial. El número 8, hay una intensificación de los neurotransmisores adrenérgicos, ¿no? Pues, intensificación del tono simpático, todo eso lo vive y bloquea, todo esto es bloqueo, ya, y cambio de la función renal. Y evita también la hipertrofia e hiperplasia de la célula. En líneas generales, todo esto está bloqueado, no solamente desde el punto número 4, sino desde el anterior, que podemos volver a ver para que nosotros podamos entender, ¿no? Entonces, aquí está. De nuevo, estos bloqueadores, de vuelta a la diapositiva anterior a la que pasé. Los bloqueadores de los receptores de enzima 2 inhiben, bloquean, no dejan que actúe. Entonces, no, de manera potente casi todos los efectos biológicos de la angiotensina, incluidos los inducidos por el. ¿Qué es eso? La angiotensina que hace es la contracción del músculo. Como lo estoy bloqueando, evito la contracción del músculo y su formación. Si no hay contracción, hay vasodilatación. Si hay vasodilatación, hay caída de la presión. Después, inhibo la respuesta resonatoria. La acción del simpático sobre los receptores alfa es una acción rápida. Las respuestas de personas lentas también son bloqueadas. Todo esto está siendo bloqueado. Esta angiotensina es la que ocasiona todas estas cosas. Yo estoy bloqueando, como saltando los receptores AT1, estoy evitando todo esto. Y todo lo que sigue desde el cuadro que hemos visto hace un momento, que vamos a volver a ver, bloqueamos las células, bloqueamos la liberación de vasopresina, secreción de aldosterona, porque no queremos que se tenga suelto, la liberación de las catecolaminas suprarrenales, sobre todo a nivel de la ley, no bloquean la intensificación de los neurotransmisores noradrenérgicos, la intensificación del tono simpático, cambios de la función renal y evita la hipertrofia e hiperplasia de la célula. O sea, no deja que haya proliferación, por ejemplo, de linfocitos a nivel del corazón y todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces, ahora presentamos los medicamentos. El silexeptilo de candesal. Entonces, es un profármaco esterín activo que se ironiza completamente en su forma activa, ¿no? De candesartán durante la absorción de este fluido. Después de 3 a 4 horas de la ingestión del fármaco se alcanza el nivel de plasmático máximo y su selectividad es de 1 a 9 horas. Interesante también esto de la selectividad porque puede permitir la administración de una sola toma o dos tomas como máximo, digamos, en el tratamiento de la hipertensión. Aquí tenemos entonces las presentaciones de cada cansartán de 32 miligramos, cansartán de 16 miligramos, cansartán de 8 miligramos, a dosis menores y a dosis mayores, en la presentación en el comercio para poder, digamos, que el médico elija lo que requiere su paciente. Habla el letrozartán, ¿no? Entre 1 a 2 horas después de la ingestión se alcanza los niveles de fármaco máximo, su selectividad oscila entre 5 a 9 horas, parecido al anterior en términos de las 9 horas, se metaboliza como conjugado del clorrónico y el compuesto original, así como el conjugado del clorrónico, se elimina por vía renal y también por la excreción. La dosis recomendada ya no son tan bajas de 32 y 8 como vieron, de 400 a 800 litros. Por lo tanto, la anterior es mucho más potente que, ¿no? Digamos, en dosis fraccionada, en una sola dosis fraccionada, pero de todas maneras estamos consumiendo mayor medicamento, que eso a la larga no deja de ser un compuesto químico y puede, digamos, provocar problemas en el paciente. En esta otra parte, ustedes pueden ver el letrozartán. Aquí está la receptor de AT1, aquí
dice norepinefrina, ¿verdad? Que es la que va a provocar la vasoconstricción, sobre todo cuando actúan sobre los receptores alfa-1-adrenérgico, y pues entonces esta actividad es bloqueada por el electrosaltán, que bloquea los receptores AT1 para que no haya liberación de norepinefrina y vasoconstricción. Si no hay esto, hay vasoconstricción, relajación y por lo tanto caída de la presión arterial, como ustedes pueden observar en esa diapositiva. Aquí tenemos otra presentación de electrosaltán. Las tenis, pueden ver, tableta de 600 miligramos, ¿no? Y tiene un blister que tiene 14 tabletas. ¿No? Recuerden que no vale la pena tomar una sola tableta, sino que tienen que comprar obligatoriamente un blister porque no cura la hipertensión, sino control. Ya, concentraciones máximas de ibersaltán de 1.5 a 2 horas después de 20 minutos, la vida es de 12 a 15 horas, más bonito, más fácil de medicar también, metabolización hepática, conjugado por polonio, el compuesto original y el conjugado se eliminan por vía renal, 20% y el 80% por vía renal. La dosis es de 150 a 300 miligramos una vez al día. Muy parecido también al anterior, que era 200 miligramos para empezar. Entonces, las diferentes presentaciones también, ¿no? Pueden tener de 75 miligramos, de 150 miligramos y de 300 miligramos, como pueden observar ahí en ibersaltán, ¿no? Las diferentes presentaciones entonces que existen en el comercio. Y el losartán, que es el más, digamos, utilizado. Se llama Cosarín, hay Cosarín plus diurético, el Cosar también, el Silfertec, carísimos son estos medicamentos, el 14% de la dosis se transforma en el metabolito activo 5-carboxilo llamado EX B3174, más potente que el mismo losartán como antagonista de los receptores de dopamina. También se metaboliza el producto inactivo, eliminado por citocromo P450, el citocromo 2C9 y el citocromo 3A4. 3 horas después de la ingestión se obtienen los valores plasmáticos máximos de losartán y de su metabolito P3174. El peor problema es la acción sobre los trombocitos. Evitan la coagulación de la sangre y puede haber hemorragia cuando no toman de manera prolongada este medicamento. Las medidas plasmáticas son de 2 horas y media, entre 6 a 9 horas respectivamente. O sea, se está refiriendo a su metabolismo. Ya, entonces la eliminación de los losartán del EX de 3174 desde el plasma de 650 ml respectivamente se debe a la eliminación de los 75 y 25 respectivamente por expresión. Se debe también de administrar por vía oral entre 25 a 100 miligramos al día del medicamento. Entonces eso también habrá que tener presente. Bueno, seguimos en los losartán, que también es un antagonista competitivo del receptor del tromboxano A2. Miren, este tromboxano A2, recuerden que secreta las plaquetas para generar la agregación plaquetaria y generar los trombos, ¿no? Que son necesarios sobre todo en el impacto. Si se tratase de una mujer, la mujer tiene menstruación y entonces necesita obligatoriamente del tromboxano A2 para que haya adhesión plaquetaria y evite la hemorragia de la menstruación. Y atenúa entonces la agregación plaquetaria. Si no hay agregación plaquetaria, no hay coágulos. Si no hay coágulos, hay hemorragia. Entonces puede llegar a provocar el losartán porque es un antagonista competitivo del receptor del tromboxano A2. Este tromboxano A2 es elaborado por las plaquetas para que se produzca la coagulación de la sangre llamada agregación plaquetaria. Metabolito de 3179 reduce el aumento también del RNA mensajero, de la ciclooxigenasa 2 y de la generación de prostaglandina dependientes de la ciclooxigenasa. Recordemos que estas prostaglandinas tienen la función vasodilatadora y también es importante entonces esa actividad que tienen en el metabolismo.
Aquí tenemos la presentación de los sartán de sal de 100 miligramos, pueden ver, ¿no? De 50 miligramos, pueden ver también en otro envase. Esa es la posibilidad de poner sartán. Y esto es simplemente para comparar, ¿no? ¿Qué hacen los IECA de frente a los bloqueantes de la enzima de la angiotensina? Entonces, todos estos sirven para la hipertensión. En la insuficiencia cardíaca, menos que en el infarto de miocardio, el insuficiencia sería bueno, y bueno, tenemos todas las patologías que pueden haber. Sin embargo, los sartanes están más hechos para la hipertensión que para las otras patologías. Casi bastante raleada la cuestión. Incluso en las neuropatías diabéticas, la mayor parte de ellos no tienen una función, salvo que los sartanes son todos los mejores y a la reducción de los accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, hay muchos de los sartanes que no tienen esa máquina. Eso solamente para comparar entre los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina versus los sartanes. Las aplicaciones terapéuticas para que vamos a utilizar para hipertensión, neuropatía diabética, los sartán y el sartán, ¿no? La profilaxia de la apoplejía de los sartán y suficiencia cardíaca en pacientes que no toleran los IECA, porque no se puede utilizar el valsartán, ¿no? En lo que se refiere, digamos, a la aplicación del terapéutico. Como estamos en el tema en realidad de hipertensión, ahí tenemos. Ahora, los efectos adversos tienen capacidad terapéutica, es mejor no utilizar antes del segundo trimestre de hormonas, pueden causar hiperglucemia en pacientes con nefropatía o en pacientes que están recibiendo diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona, amilorida, que son los diuréticos ahorradores de potasio que vamos a ver ya pronto también, cuando terminemos de desarrollar la bibliografía y nos estamos retirando del aula que ya faltan unos 10 minutos.